Hola, muy buenas tardes. El Índice Nacional de los Precios al Consumidor es una herramienta fundamental en la economía actual, ya que permite medir cómo varían los precios de los bienes y servicios. Su análisis es esencial para entender el comportamiento de inflación en el país. Es por ello que mis compañeros Andrés Zacarías, Lorenzo Lista, Patricia González, María Fernanda Gualipa, Ángela González y mi persona, María Victoria Jiménez, le hablaremos más acerca de este tema. El Índice Nacional del Precios al Consumidor mide la variación de los precios de los bienes y servicios adquiridos por los hogares, siendo clave para entender la inflación en Venezuela. Su cálculo es responsabilidad del Banco Central de Venezuela, junto al Instituto Nacional de Estadística, y permite evaluar el costo de vida, el poder adquisitivo y ajustar salarios, pensiones o contratos conforme al comportamiento económico del país. Para calcularlo, se parte de una canasta representativa del consumo de los hogares, seleccionada en base a encuestas de presupuestos familiares. Luego se recogen precios mensuales en miles de establecimientos del país, abarcando alimentos, transporte, educación, salud y más. Posteriormente se aplica la fórmula tipo Las Peires, que conforma los precios actuales de los periodos base, obteniendo así la variación mensual del índice. A pesar de su importancia, el INPC ha enfrentado dificultades especialmente en los periodos de hiperinflación escasez, ya que ha afectado la recolección de datos y la presentación del índice. Incluso en ciertos momentos la Asamblea Nacional publicó cifras alternativas. No obstante, el INPC sigue siendo una herramienta oficial y más confiable para medir la inflación y tomar decisiones económicas en Venezuela. El cálculo del índice del precio al consumidor se calcula utilizando la fórmula del índice Las Peires. Esta metodología es más comúnmente empleada a nivel global para calcular los precios del índice al consumidor. La fórmula general para calcular el INPC es la siguiente en pantalla, donde INPC es el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el periodo actual, PT es el precio de un bien o un servicio en el periodo actual, Q0 es la cantidad del mismo bien o servicio consumida en el periodo base, P0 es el proceso del mismo bien o servicio en el periodo base, la suma que indica la sumatoria de todos los bienes y servicios incluidos en la canasta del INPC, y 100 es el factor para expresar el índice en una base de 100 para el periodo base, es decir, el INPC en el periodo de base es 100. El cálculo de la inflación a partir del Índice Nacional de Precios al Consumidor o INPC se realiza midiendo la variación porcentual de los precios en diferentes periodos. Las principales tasas de inflación son la inflación mensual, la inflación acumulada en lo que va del año y la inflación interanual o anualizada. El índice de precios al consumidor o IPC surge de los primeros intentos en cuantificar el impacto de los cambios de precios en el bienestar de la población, especialmente para observar cómo estas variaciones afectan los salarios y el poder adquisitivo. Las primeras mediciones sistemáticas se remontan al siglo XIX en Europa, particularmente en Inglaterra, donde el aumento del costo de vida generó preocupación social. Sin embargo, fue tras la Primera Guerra Mundial cuando se formalizó la medición del IPC en muchas economías como respuesta a la inestabilidad económica y la inflación acelerada. Durante el siglo XX, el IPC se consolidó como una herramienta estadística esencial, especialmente en Estados Unidos, que desarrolló su versión oficial en 1919 ante la presión social de ajustes salariales relacionados con el costo de vida. Por otro lado, el IPC está vinculado al desarrollo del pensamiento económico moderno y la necesidad de contar con indicadores macroeconómicos para orientar decisiones fiscales y monetarias. Su creación fue impulsada por organismos estadísticos nacionales e internacionales, convirtiéndose en una referencia clave para entender la evolución del costo de vida a lo largo del tiempo. Básicamente, el IPC se originó por la creciente preocupación por el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los hogares y la necesidad de medir sistemáticamente sus efectos. Función del índice de precio al consumidor. Se utiliza principalmente para medir la inflación en una economía. Este indicador permite observar cómo cambian los precios de una canasta representativa de bienes y servicios que consumen los hogares, lo que proporciona una visión clara sobre el aumento o disminución del costo de vida. Las autoridades monetarias como los bancos centrales utilizan el IPC para ajustar las políticas monetarias como las tasas de interés, con el fin de controlar la inflación y garantizar la estabilidad económica. De esta manera, el IPC es un instrumento clave en la toma de decisiones económicas a nivel gubernamental y financiero.
Además, el IPC se utiliza para realizar ajustes en los salarios, pensiones y contratos laborales en muchos países. Los acuerdos salariales y las pensiones se indexan al IPC para asegurar que el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados no se vea afectado por el aumento de los precios. Este ajuste ayuda a mantener la estabilidad económica de las personas, evitando que sus ingresos pierdan valor frente a la inflación. El uso del IPC en estos ajustes es fundamental en sociedades donde la inflación es alta o volátil y que asegura que los ciudadanos puedan cubrir sus necesidades básicas a pesar del aumento en los precios. El IPC también se utiliza como una herramienta de análisis económico para los inversores y analistas financieros. Al monitorear la evaluación de este índice, los inversionistas pueden prever las posibilidades tendencias de la economía como la recesión o el crecimiento de los mercados financieros. El IPC influye en las decisiones de inversión y en la valoración de activos, ya que la inflación puede afectar el valor de las monedas, las tasas del interés y el precio de los activos. Los analistas utilizan el IPC para hacer predicciones sobre el comportamiento de la economía y para evaluar el impacto de las políticas económicas implementadas por los gobiernos. Posteriormente, el IPC se utiliza en la comparación económica internacional. Los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial emplean este índice para realizar comparaciones entre las economías de diferentes países. El IPC permite evaluar la competitividad de una economía en relación con otras, proporcionando una referencia para políticas comerciales y fiscales. De este modo se convierte en un indicador esencial para los estudios económicos internacionales, ayudando a comprender cómo las diferentes economías responden a factores globales, como la crisis financiera o las fluctuaciones en los precios de los productos básicos. Mi nombre es Patricia González y yo les vengo a hablar sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor. En Venezuela, este es el indicador estadístico oficial encargado de medir la inflación, es decir, la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios representativo del consumo de los hogares venezolanos. ¿Qué mide y por qué es crucial en el IPC? Es crucial porque no solo es un número, sino un reflejo de cómo evoluciona el costo de vida para el venezolano promedio. Cuando el IPC sube, significa que en promedio los bienes y servicios se han encarecido y que el poder adquisitivo de la moneda, es decir, el bolívar, ha disminuido. Esto es crucial por varias razones, como el termómetro de la inflación, que es el principal indicador de la inflación, permitiendo cuantificar la magnitud y velocidad del incremento de precio. Referencia para ajustes. Esto incluye directamente en la negociación de salarios, pensiones y otros beneficios sociales, buscando que estos se ajusten a la realidad del costo de vida y no pierdan su valor real. También tenemos la guía para políticas económicas, donde para el gobierno el IPC es una herramienta indispensable para evaluar la efectividad de sus políticas económicas, monetarias y fiscales. También tenemos la toma de decisiones empresariales y personales, donde las empresas la utilizan para ajustar sus estrategias de precios, evaluar costos de producción y planificar inversiones. Y los ciudadanos, por su parte, lo consideran para gestionar sus presupuestos personales y tomar decisiones de ahorro e inversión. También tenemos la metodología de cálculo del IPC en Venezuela, donde la elaboración del IPC es un proceso complejo y riguroso, que sigue estándares internacionales adaptados a la realidad venezolana, donde sus pasos incluyen la definición de la canasta de bienes y servicios, que este es el punto de partida, porque se selecciona una canasta que contiene aproximadamente 362 rubros, es decir, bienes y servicios, que son representativos del gasto de consumo final de los hogares. Estos rubros se agrupan en 12 divisiones principales de gasto, por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas, vestido y calzado, vivienda, salud, transporte, educación, entre otros. La selección de estos ítems se basan en estudios detallados sobre los hábitos de consumo de la población. También tenemos la encuesta de presupuestos familiares, donde es una investigación periódica y de gran escala que se realiza para determinar la estructura de gasto de los hogares venezolanos. Los resultados de esta encuesta son fundamentales para asignar ponderaciones o pesos relativos a cada rubro de la canasta.
Tenemos la recopilación mensual de precios, donde este es el paso más intensivo en recursos. Mensualmente, encuestadores especializados del BCB y el INE visitan una amplia red de establecimientos comerciales y de servicios en diversas localidades del país, donde se cubren alrededor de 22.000 establecimientos y se recopilan aproximadamente 300.000 precios cada mes. La cobertura geográfica del INPC es nacional, incluyendo no solo las principales áreas metropolitanas como Caracas, Maracaibo, Valencia y Barcelona. También tenemos Puerto La Cruz, sino también ciudades medianas y pequeñas, áreas rurales, para captar la diversidad de precios a nivel nacional. Después tenemos el cálculo del índice base y variaciones. Una vez que se tienen todos los precios, se utiliza una fórmula matemática predominante, el índice de las Payeres, para calcular el INPC. Este método compara el costo de la canasta de bienes y servicios en el mes actual con el costo de la misma canasta en un periodo base. En el caso del INPC venezolano, el periodo base de referencia ha sido, por ejemplo, diciembre de 2007, tomando un valor de 100 para ese mes. Las cantidades de los bienes en la canasta se mantienen fijas, mientras que los precios son los que varían. A partir del INPC se calculan las tasas de variación, donde tenemos la inflación mensual, que refleja el cambio de los precios de un mes a otro, la inflación acumulada, que mide el cambio de precios de diciembre del año anterior hasta el mes actual. Tenemos la inflación interanual, que compara el nivel de precios del mismo mes del año actual con el mismo mes del año anterior. Después tenemos la publicación de resultados, donde el BCB es el encargado de anunciar y difundir mensualmente los resultados del INPC y las tasas de inflación correspondientes a través de sus canastas oficiales. Después tenemos los desafíos y consideraciones históricas de la elaboración del INPC en Venezuela, donde no ha estado extensas de esos desafíos, porque especialmente durante los prolongados periodos de alta inflación y en particular de hiperinflación, como la experiencia entre 2017 y 2021, en estos contextos la alta volatilidad de los precios, la escasez de productos en los mercados y los cambios rápidos en los patrones de consumo pueden dificultar la recolección de datos precisos y mantener representativa la canasta. Muchas gracias. Mi nombre es María Guanipa y hablaré acerca de la metodología y la aplicación del INPC y el ajuste por inflación. El Índice Nacional de Precios al Consumidor se aplica directamente en el ajuste por inflación fiscal en Venezuela como el factor determinante para reexpresar los valores de los activos y pasivos no monetarios de la empresa. Su función es corregir las distorsiones que la inflación genera en los estados financieros, asegurando que los valores reflejen el poder adquisitivo real de la moneda en un momento dado. Este ajuste se realiza comparando el INPC del mes de origen del activo, ya sea su adquisición o una revaluación previa, con el INPC del mes de cierre del ejercicio fiscal. Al actualizar estos valores se busca presentar una situación patrimonial y de resultados más precisas, evitando que la empresa tribute sobre ganancias que son meramente nominales debido al aumento general de precios. La metodología de ajuste utiliza el INPC para actualizar el costo histórico de los bienes y derechos no monetarios, así como el patrimonio, donde su fórmula subyacente que rige este proceso es valor ajustado es igual a valor histórico por INPC final entre INPC inicial, donde el valor histórico es el costo original de adquisición o el valor revaluado previamente registrado del activo o pasivo no monetario en los libros contables. El INPC final es el índice nacional de precios al consumidor correspondiente al mes de cierre del ejercicio fiscal en el curso, y el INPC inicial corresponde al índice nacional de precios al consumidor del mes en el que activo fue adquirido, revaluado, o el INPC del mes de cierre del ejercicio fiscal anterior, dependiendo de si se trata de un ajuste inicial. Las bases legales que rigen el índice de precios al consumidor se encuentran principalmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley del Banco Central de Venezuela, que es el ente facultado para su cálculo y publicación. Adicionalmente, otras normativas complementarias y jurisprudencias pueden reafirmar su uso. La Constitución establece principios fundamentales que justifican la existencia y el uso del INPC como herramienta económica. El artículo 112 indica
que reconocen la libertad económica, pero también establece que el Estado debe promover una economía productiva, lo cual requiere indicadores confiables como el INPC para poder evaluar precios e inflación. El artículo 311 exige la transparencia en la ejecución del presupuesto público, lo cual implica el uso de estadísticas como el INPC para ajustar montos reales. La Ley del Banco Central de Venezuela es la norma central que regula las funciones del BCB, incluyendo la elaboración del INPC. El artículo 5 indica que el BCB tiene como objetivo fundamental lograr estabilidad de precios y preservar el valor de la moneda, metas directamente relacionadas con el control y monitoreo del INPC. Y el artículo 7 establece que el BCB debe recopilar, producir y publicar estadísticas oficiales que orienten la política monetaria como el INPC. Luego tenemos el Código Orgánico Tributario, en donde el INPC tiene aplicación directa en el ámbito tributario, especialmente en el ajuste por inflación fiscal. El artículo 133 nos indica que se debe establecer que las personas jurídicas deben ajustar por inflación los activos y pasivos no monetarios para efectos fiscales, con base en la variación del INPC publicada por el BCB. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. El INPC también se utiliza como referencia para la revisión de sueldos y salarios. El artículo 122 establece que el salario debe ser suficiente para poder cubrir las necesidades básicas del trabajador, lo cual se evalúa frente al costo de vida medido por el INPC. Gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Ángela González y voy a hablarles sobre el caso práctico del trabajo. Bueno, tenemos que analizaremos el impacto de la inflación en el costo de la vida de los hogares venezolanos entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Para ello hemos definido que una canasta representa una actividad de 8 de productos y servicios esenciales que una familia venezolana típica consume mensualmente, ¿verdad? También tenemos que el periodo base en el mes de diciembre para 2023, el periodo INPC se establece convencionalmente en 100 bolívares. Tenemos que para el costo de la canasta de bienes y servicios en el periodo de diciembre de 2023, esta tabla detalla los productos de selección de las cantidades consumidas y su precio al mes según la referencia, así como el gasto total de la canasta. Las cantidades consumidas, ¿verdad?, que se ven aquí en el ejercicio, reflejan el consumo de los hogares en el periodo. Y bases se mantendrán fijas para el cálculo del índice. Como por ejemplo, tenemos la verificación del INPC. Para el periodo base fue de 1.569. ¿Verdad? Que el INPC en el periodo base de diciembre de 2023 es de 100. Continuo a eso tenemos un gasto de la misma canasta en el periodo actual, que sería de 2024, que se manifiesta cantidades del periodo base. Y se registran los nuevos precios para enero de 2024. ¿Qué conlleva a esto? Que el cálculo del INPC para el periodo actual, que para el entonces sería enero de 2024, tenemos un 1.738. Utilizando esa fórmula del índice del INPC para 2024, que sería de 110,77, se determina la tasa de inflación mensual por los valores del INPC. Para ambos periodos calculamos la tasa de inflación según el análisis de la inflación mensual para la canasta, simplificada fue del 17% de diciembre. En él encontramos enero de 2024 indicando que aumenta de una manera generalizada el costo de la vida, como se puede ver en el ejercicio. Se hace un ajuste de inflación de un valor monetario. En este paso se demuestra cómo el INPC se usa para ajustar los valores monetarios a su poder adquisitivo, equivalentemente en otro momento. Esto quiere decir que cuando se necesitaría para tener lo mismo después de la inflación, el escenario quedaría de esta forma. Se tuviera que 8.000 en diciembre de 2023, su costo histórico, el cual se quiere determinar su valor reexpresado en enero para 2024. Para mantener el mismo poder adquisitivo, la fórmula de ajuste por inflación con reexpresión, el factor de ajuste con reexpresión, eso quedaría en cuenta. Entonces tendríamos que para el cálculo de ajuste, el análisis de ajuste por inflación, para que el salario de diciembre de 2023, que sería de 8.000, conserve el poder adquisitivo en el 2024, su valor reexpresado o ajustado debe ser de 8.861,60, como lo muestra en el ejercicio. Y se requieren de 861,60 adicionales para poder compensar la pérdida del poder de la compra, causando una inflación del 10,77% en ese periodo. Este análisis es fundamental para una toma de decisiones económicas y financieras, en un entorno que hay mucha demanda en inflación en Venezuela. Hay que estar pendiente de las partidas monetarias que se está utilizando o ajustando. También tomar en cuenta muchísimo el costo histórico, que es el valor nominal original de las partidas en el momento en que se generó ese registro. Representa el momento totalmente en bolívares. En ningún momento se puede para ajustar la inflación, pues. ¿Y cómo se calcula? Se calcula entre las fechas pasadas, como por ejemplo el que se mostró inicialmente de 8.000, que es el salario que la persona tenía en diciembre de 2023, y el INPC, ¿verdad?, que es como se calcula originalmente. En las tablas de arriba, como podemos ver en el ejercicio, proviene de un cálculo previo del INPC para el periodo base. En nuestro ejercicio, ya que se muestra ahí arriba, en diciembre de 2023 se estableció en 100 por ser el periodo base, ¿verdad? En cuanto al INPC actual, no se calcula en esta tabla,
solamente es algo de mucha referencia, para poder entender todo lo que se hizo en el ejercicio y los cálculos. Para el 2024, ¿verdad? Hubo un monto de 110,77, que es un factor de ajuste, debido a que estamos calculando el INPC entre el año pasado y en el actual. Para ese entonces, ¿verdad? Tenemos que reexpresar los cálculos del costo histórico, ¿verdad? Que es un factor de ajuste. Tiene que ser netamente en bolívares, no puede ser en dólares porque nuestra moneda es en bolívares. Otra cosa importante que se debe saber es que es muy importante debido a que Venezuela sufre un ciclo de mucha inflación para que una canasta básica pueda ser recompensada a Venezuela.